Bienvenido, bienvenida a este nuevo video en el que estamos viendo algunos aspectos que están relacionados con el proceso de evaluación para ingreso al servicio profesional docente. Aunque este tema en específico que estaremos viendo en esta ocasión, que son los enfoques, los paradigmas y los modelos educativos, sirve para cualquier proceso de evaluación, ya sea el de promoción, el de desempeño, desde luego, y es algo que tiene que ver con esta nivelación pedagógica para quienes estarán cursando conmigo a partir del 26 de enero. Desde luego en las clases lo veremos con mayor profundidad, pero en esta ocasión vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre un paradigma, porque además son términos con los que tal vez no estemos muy relacionados. ¿Cuál es la diferencia entre un paradigma, un enfoque y un modelo? Bueno, el paradigma comprende todo el conocimiento, creencias y teorías aceptadas científicamente. El enfoque es una manera de entender ese paradigma. Y el modelo es la representación real y práctica del enfoque. Entonces tenemos, por ejemplo, que para el caso de la educación mexicana y en la mayoría de los países que pertenecen a la OCDE, desde luego, el paradigma es el constructivismo. Se trabaja con el constructivismo. El enfoque, para el caso mexicano, es por competencias. Es el enfoque por competencias. Y el modelo, bueno, es el modelo educativo mexicano en donde ya se ve la aplicación práctica de este paradigma y de este enfoque, que son teorías pedagógicas. ¿Qué paradigmas educativos conocemos? Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a ver algunos de los paradigmas, de los enfoques y de los modelos que conocemos. ¿Qué paradigmas encontramos, conocemos? ¿Qué enfoques conocemos de estos paradigmas desde la didáctica y qué modelos didácticos conocemos? Bueno, vamos a iniciar con un enfoque pedagógico que es el enfoque conductista. ¿Cuáles son las características? La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo. Todavía tenemos mucha influencia de ese enfoque en nuestro modelo educativo y en las prácticas docentes. Recordemos que los docentes, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, por norma, no estoy diciendo que todos lo hagan, pero sí es muy frecuente que encontremos que el docente enseña como aprendió, ¿sí? Eso es lo que se le llama el bagaje o la mochila docente. Nosotros aprendimos de una manera y entonces enseñamos de esa misma manera. Nosotros crecimos, la mayoría de los que ahora estamos dando clases, de los que estamos, a la mitad, digamos, de una carrera docente ya de trabajo en aula, pues crecimos, fuimos formados con mucho de este enfoque conductista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo reproducimos con mucha frecuencia en el aula. Y eso tiene que ver con las clases expositivas, con este modelo prusiano de la escuela, que es todos los niños tienen que estar sentados, callados y viendo al frente, sin moverse, sin pararse, sin dialogar, sin relacionarse. Esto tratamos de que se entienda en nuestra aula como disciplina porque nosotros así lo aprendimos, eso es lo que estamos reproduciendo. Y también reproducimos muchas de estas clases expositivas y muchos de los elementos del conductismo que tienen que ver con los reforzadores de ciertas conductas. Bueno, se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esa conducta. ¿Cómo entiende el conductismo la educación? El proceso de aprendizaje lo define de hecho como un cambio semipermanente en la conducta, ¿sí? Cuando nosotros logramos ese cambio semipermanente o permanente en la conducta, entonces hemos logrado un aprendizaje en algo observable. Por tanto, medible, por tanto, identificable en muchos casos a través de la observación. Bueno, su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.
De esta teoría se plantearon dos variantes. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales, conductas y comportamientos muy elementales. Y la segunda vertiente es el condicionamiento instrumental y operante. Persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Para las teorías conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable en un sujeto, que es lo que te acabo de comentar. ¿Cómo éste actúa ante una situación particular? La conciencia que no se ve es considerada como la caja negra, ¿sí? En la relación de aprendizaje sujeto-objeto centran la atención en la experiencia como objeto y en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postula la objetividad en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo observable. El papel de la educación debe buscar conseguir conductas observables. Los enfoques conductistas están presentes en programas computacionales educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en la pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros de textos, símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista. Se insiste en la importancia de la enseñanza para la formación y ejercitación de los hábitos. Si te das cuenta, de este enfoque conductista tenemos un fuerte bagaje también en la evaluación, ¿sí? Medimos muchas de las conductas observables, cómo han sido modificadas, y de los conocimientos como parte de esas conductas con los exámenes estandarizados. Representantes: Frederick Skinner plantea la teoría del condicionamiento operante y creía en los patrones estímulo-respuesta de la conducta condicionada. Su historia tiene que ver con cambios observables de conducta, ignorando la posibilidad de cualquier proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas. En el condicionamiento operante, el aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta, operaciones. Eventualmente se establece la relación entre la operación, accionar una palanca, y el estímulo de recompensa, alimento, por ejemplo, en el que hay muchos experimentos, por ejemplo, con animales. ¿Cuál es otro de los enfoques que podemos ver en la historia reciente de la pedagogía? El enfoque cognitivo. ¿Cuáles son las características? Los enfoques cognitivos piensan que una persona es alguien que sabe que tiene comprensión y capacidad para resolver problemas nuevos, sin necesidad de que estos hayan sido aprendidos o vivenciados anteriormente, sin aprendizaje previo. El enfoque cognitivo considera el aprendizaje como una adquisición y modificación de estructuras y conocimientos. Considera que las conductas son los productos de esos cambios en las estructuras de conocimiento. Para los enfoques cognitivos, el aprendizaje no es una mera modificación de conductas. El conocimiento no es una simple acumulación de datos, sino que la esencia del conocimiento es la estructura o la organización de esos datos. La esencia de la adquisición del conocimiento consiste en poder generalizar determinados aprendizajes, aprender relaciones generales. Comprender requiere pensar. Desde luego, la comprensión se constituye desde el interior mediante el establecimiento de relaciones, asociaciones e integraciones entre informaciones nuevas e informaciones que ya tenemos, es decir, conocimientos previos. El proceso de asimilación en integración requiere tiempo y esfuerzo cognitivo. Por lo tanto, no es un proceso rápido ni tampoco es uniforme entre todos los sujetos. Este proceso de asimilación e integración implica, por lo tanto, la consideración de las diferencias individuales. El aprendizaje puede ser una recompensa en sí mismo. El simple hecho de aprender va a hacer que yo me motive cada vez más por aprender más cosas en función también del interés interno de las motivaciones de cada uno.
Propone centrarse en los procesos internos del individuo, la forma de captar la información a través de la percepción, su comprensión, el lenguaje, la elaboración a través del razonamiento, etc. Los representantes del cognitivismo, bueno, pues son Jean Piaget, que seguramente ya lo has escuchado mucho si tienes una carrera pedagógica, y si no, bueno, también en algún punto lo habrás escuchado. Según su teoría psicogenética, aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. Esta teoría sobre el aprendizaje se centra en el análisis que hace de la evolución de las estructuras cognitivas a lo largo del desarrollo del niño y el papel activo que otorga al alumno en la construcción de su conocimiento. Jerome Bruner plantea su teoría de la categorización, resaltando el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. Sin embargo, Bruner añade a la actividad guiada o mediada en Vygotsky, que plantea que la condición indispensable para aprender una información de manera significativa es tener la experiencia personal de descubrirla. Aquí viene la experiencia, que es un factor muy importante entre los cognitivistas, es algo que media el aprendizaje. El aprendizaje debe hacerse de forma activa y constructiva por descubrimiento, por lo que es fundamental que el estudiante aprenda a aprender. El profesor actúa como guía del estudiante y poco a poco va retirando esas ayudas, andamiajes, hasta que el aprendiz puede actuar cada vez con mayor grado de independencia y autonomía. David Ausubel, según su teoría de aprendizaje significativo por recepción, afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los estudiantes. Para explicar su teoría, Ausubel clasifica los aprendizajes a partir de dos criterios, uno referido al producto del aprendizaje y el otro referido al proceso del aprendizaje. Bueno, entonces ya tenemos aquí dos enfoques, vamos a ver más adelante otros enfoques que son sumamente importantes para que entiendas estos procesos de aprendizaje, cómo aprenden los estudiantes y cómo desde luego podemos enseñarles. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Ya sabes, si quieres conocer más, si quieres recibir una guía, ya sea para tu proceso de evaluación de ingreso, para tu proceso de promoción o para el desempeño, tenemos una serie de materiales, tenemos cursos. Te invito a que entres a la página de Acción Pedagógica CICE o a la página de Editorial Descubriendo de Facebook, que te comuniques a través de los correos @gmail.com para el caso de los cursos, y para el caso de materiales, por ejemplo los libros interactivos, que son algo muy novedoso y que seguramente serán de tu interés, lo puedes hacer directamente en el correo editorial.descubriendo@gmail.com. Te invito a que le des like a este video, a que lo compartas si lo consideras útil, y desde luego a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, y te mando un mundo de abrazos. Gracias.